Muchos lo venían sospechando, muchos lo venían diciendo en voz baja, pero hoy, como ya les hemos contado, alguien lo ha denunciado alto y claro. El presidente de la Comisión de Salud del Consejo de Europa, es un alemán que se llama Wolfgang Büdler, ha acusado al lobby de los laboratorios farmacéuticos de organizar la psicosis de la gripe A. Este caballero es médico, es epidemiólogo y fue miembro del SPD, del Partido Socialista Alemán. Y ha ofrecido unas extensas declaraciones al diario francés L'Humanité en las cuales atribuye a la Organización Mundial de la Salud la responsabilidad de esa ola de histeria que todos hemos vivido. Afirma que en ese organismo, en la Organización Mundial de la Salud, hay mucha gente vinculada de forma muy estrecha con la industria farmacéutica, que el pánico que recorrió el mundo no fue espontáneo, que fue planificado, y que no había nada en esa gripe que justificara tal alarma. Es especialmente interesante la aportación que el doctor Büdler hace sobre la declaración de pandemia. Cuenta lo siguiente, presten atención. Hasta el pasado mes de mayo de 2009, para que se declarara una pandemia, era preciso que pasaran dos cosas. Que un virus se extendiera con rapidez y que también el número de casos mortales estuviera siendo muy superior a las medias estacionales. Desde ese mayo de 2009, la definición se cambió. Ya no era necesario aludir a la mortalidad. Bastaba con que estuviera apareciendo en distintos países. Así pues, la pandemia quedaba definida por la propagación, no por la gravedad. Eso en mayo. Bueno, pues un par de meses después, en junio, se cambia esa definición. Se anunciaba oficialmente la pandemia de la gripe A. Los laboratorios se lanzaron a fabricar la nueva vacuna y los gobiernos, hábilmente pastoreados por los intereses de esos lobbies, hicieron lo que les correspondía hacer, comprar millones de unidades. Bueno, pues hoy sabemos que la gripe A ha producido la 10ª parte de casos mortales que una gripe estacional. Y que tenemos millones de dosis con las que no sabemos qué hacer y que intentamos colocar, quién sabe con qué argumentos, a los países subdesarrollados. Antes de que acabe este mes, el Consejo de Europa va a abrir una investigación sobre el papel de los lobbies y los gobiernos en este negocio. El negocio más repugnante, el negocio del miedo. We live in a world of illusions. Glaxo, Novartis, Sanofi, todas habían lanzado nuevos programas de producción para crear la vacuna de esta pandemia y habían firmado acuerdos con estados nacionales. Y como no podían vender la vacuna porque no había pandemia, ni indicios de un brote de gripe, se la inventaron. La situación fue evaluada por el Consejo de Europa. Se emitió una amonestación, la falta de transparencia, el papel de los expertos que eran pagados por la industria farmacéutica. Luego se reclamaron cambios, pero la OMS no respondió al Consejo de Europa. La OMS solo aparecía en la primera sesión. Después ya no volvía más. No estaba obligada a proporcionarnos ninguna información. No podemos exigir la confiscación de los archivos. Y no existen comisiones de investigación, como en el Parlamento, a las que pueden asistir los parlamentarios para defender que algo tiene que acabar y luego todo el mundo debe comparecer. La OMS puede actuar en la mayor clandestinidad. Los responsables de la OMS no tienen ni idea de estas cosas, dependen de los científicos, y estos son asignados por los países y las organizaciones que financian la OMS. Y muchos de ellos dieron asesoramiento y tomaron decisiones en beneficio de la industria farmacéutica. Estamos pasando por un periodo de desregulación, lo que significa que la labor del Estado se está reduciendo y los cometidos oficiales se están privatizando. Ahora hay un trabajo ingente de captación de apoyos, nuevas áreas de actividad comercial, y cuando se alcanza esta fase ya no es necesario sobornar a funcionarios. Por ahí están evolucionando las cosas. Me gustaría decir algo sobre la epidemia del coronavirus que supuestamente estamos pasando.
Primero pensé que esta ola se iba a acabar de nuevo, pero ha aumentado tanto que finalmente hemos tenido que darle un enfoque más a fondo. Trabajé como médico y dirigí el departamento de salud. Tenía mi propio sistema de monitoreo y vigilancia para enfermedades gripales y cada año observé cuántas personas enfermaban en un área de 150.000 habitantes. Cada nuevo año, en todo el mundo, tenemos nuevos tipos de virus, porque los virus tienen que cambiarse a sí mismos. Si los mismos virus aparecieran de nuevo el próximo año, nuestro sistema inmunitario los reconocería, así que no podría ser capaz de enfermarnos o multiplicarse, que es lo que quieren. Por eso, regularmente han de mutar un poco, y por eso tenemos nuevas variantes de esos virus cada año. Hay alrededor de 100 tipos diferentes de virus que mutan constantemente. Hasta ahora no nos preocupaba qué virus causaba esta gripe, o enfermedad, o como quiera llamarlo. Pero durante varios años ha habido investigaciones en Glasgow. Trataron de usar los tests disponibles, lo que significa que no examinaron los 100 tipos, sino solo aquellos para los que tenían tests. Así que observaron, tal vez, unos 8 o 10 virus diferentes. Y los coronavirus siempre han sido parte de ellos. Estas son las cifras de Glasgow. Desde 2005 hasta 2013 investigaron qué tipo de virus se hallaban entre las enfermedades respiratorias. Las columnas de colores son los virus. La zona verde hace referencia al coronavirus, que siempre estuvo en las muestras. Los coronavirus constituyen entre el 7 al 15%, quizá del 5 al 14%, siempre fluctúa un poco. De ahí que sea normal que una gran parte de los virus sean coronavirus. Entonces, sucede lo siguiente. En Wuhan está el mayor laboratorio de bioseguridad de toda China, por lo que hay mucho experto en el tema que se maneja con virus todo el día. Wuhan es una ciudad muy grande, de 11 millones de habitantes. Grandes hospitales, grandes unidades de cuidados intensivos, siempre hay pacientes con respiradores, gente con neumonía, cientos de ellos, pero solo hicieron tests a unos pocos, no más de 50. Buscaron los virus que tenían y examinaron su ARN en el laboratorio y encontraron un nuevo tipo. Esto les llamó la atención. Cuando un virólogo descubre algo así, lo registra en una base de datos global y esta es accesible para los científicos de todo el mundo. Berlín, por ejemplo. En Berlín revisaron y verificaron esta nueva entrada y trataron de crear un test para medir esta nueva variante del coronavirus. Entonces, el Dr. Drosten presentó un protocolo a la OMS y fue admitido realmente rápido, cuando normalmente un test se considera un producto médico. Tiene que ser validado. Esto quiere decir que debe verificarse con mucha precisión. ¿Qué revela este test en realidad? ¿Qué es lo que mide? El test mencionado es un test interno desarrollado en la clínica o Hospital Charité, pero debido a que no había ningún test validado y cundía el pánico, se decidió usar en todos lados. Después, el Dr. Drosten proporcionó ese test. Por supuesto que el virólogo no puede decir si el virus es peligroso o no. Solo puede decir, este es diferente, o tenemos un test para este. Pero, ¿es peligroso el virus, Dr. Drosten? ¿Cómo se supone que lo sabe? Él necesitaría más datos epidemiológicos basados en observaciones de lo enferma que está la gente. ¿Cuánto tardan en estar sanos de nuevo? Si hay menos víctimas que antes. Por eso es importante mirar los datos de años anteriores para compararlos, revisar las tasas de mortalidad para ver cuánta gente muere del virus. De este modo, buscando un virus específico, por ejemplo, el coronavirus, puedes examinar a toda la población. Lo que encontrarás es que, presumiblemente, alrededor del 8 o el 10% tendrá algún tipo de virus que los hará enfermar. Pero si examinas prácticas médicas, haces allí los tests para determinar quién está enfermo, entonces, por supuesto, encontrarías muchos más casos positivos. Y si examinas hospitales y tomas muestras allí, entonces encontrarías incluso más gente infectada
por coronavirus. Es decir, dependiendo de las proporciones de la población que examines, ya sea la población completa, pacientes en una sala de espera, gente en una clínica, o cuando examinas a pacientes muy enfermos en cuidados intensivos que están a punto de morir, se espera que encuentres ese 7 al 15% de coronavirus cada vez que hagas un test. Sin embargo, si mueren por el coronavirus o por otros virus mientras están teniendo solo corona, no se puede comprobar con seguridad así. Entonces, cuando miras las tasas de mortalidad en Italia, quieres saber dónde se han hecho los tests. ¿Dónde y cómo se han usado esos pocos tests disponibles? Si fueron usados en los hospitales en pacientes graves o en enfermos terminales, obviamente que la tasa de mortalidad del corona aumenta, lo que es más probable dado el grupo específico que se examinó. Mortalidad específica por enfermedad refiere al porcentaje de muertos entre las personas infectadas con esta enfermedad. Y respecto a la enfermedad respiratoria aguda estacional, comúnmente conocida como influenza o gripe, tiene una mortalidad del 0,1%, que es ya el máximo. Esto quiere decir que 1 de cada 1000 infectados de gripe muere cada invierno. Así que ahora tendremos que ver si ese número aumentará debido al coronavirus. Lo asumido en Alemania es que hay 20.000 o 30.000 muertos más que sin la gripe. A eso se llama exceso de mortalidad. Así que ahora sabemos que los coronavirus siempre son del 5 al 14% de todos los virus de la gripe. Bueno, pongamos que el 10%. Vamos a asumir que en los años anteriores hubiéramos hecho test a todos los pacientes graves enfermos de coronavirus en el hospital, que por supuesto no pasó. Habríamos encontrado alrededor de 2.000 o 3.000 personas muriendo de gripe cada año que también tenían el coronavirus. Y todavía estamos lejos de esos números. Aparentemente, en este caso, los virólogos crearon algo muy sensacionalista y con su creación realmente impresionaron al gobierno chino también. El gobierno chino hizo algo muy grande de esto. De repente fue muy importante políticamente, excediendo completamente el marco virológico. De repente, el reconocimiento facial fue instalado por todas partes en los aeropuertos. La fiebre se estaba midiendo. El termómetro clínico controlaba el tráfico en las calles chinas. Y todo esto fue tan significativo que condujo a consecuencias internacionales. Los políticos tuvieron que lidiar con esto, tomar una postura. Entonces, los virólogos entraron en juego otra vez. Los gobiernos consultaron a sus propios virólogos y confirmaron que era algo de lo que preocuparse. Y propusieron desarrollar tests para ayudar a detectar el virus, como en China. Algo se estaba tejiendo alrededor de esto. Una red de información y opiniones se desarrolló en ciertos grupos de expertos. Los políticos se giraron hacia estos grupos, que inicialmente empezaron esto, y realmente absorbieron esta red moviéndose con ella. Esto lleva a que los políticos ahora se respalden solo en estos argumentos mientras los usan para evaluar a quién se debe ayudar, para determinar medidas de seguridad o qué se ha de permitir. Todas las decisiones tomadas se derivan de estos argumentos, lo que significa que ahora va a ser muy difícil para los críticos decir, parad, no pasa nada. Y esto me recuerda al cuento sobre el rey sin ropa. El emperador está desnudo. Y solo un niño pequeño fue capaz de decir, mirad, está desnudo. Mientras todos los demás en la corte, rodeando al gobierno, piden consejo porque no pueden saberlo por sí mismos. Todos siguieron el juego y se sumaron al bombo publicitario. Y así, los políticos son camelados por muchos científicos. Científicos que quieren tener más influencia en política porque necesitan dinero para sus instituciones.
Científicos que se dejan llevar y simplemente nadan en esta corriente también quieren su parte. También podemos ayudar. Hicimos una app. Tenemos un programa para esto. Por eso mucha gente dice, oye, también queremos ayudar. Porque quieren ganar dinero con esto y ser importantes. Lo que falta en este momento es una forma racional de ver las cosas. Deberíamos hacerles preguntas del tipo, ¿cómo habéis descubierto que este virus es peligroso? ¿Cómo era antes? ¿No tuvimos los mismos el año pasado? ¿Es algo de verdad nuevo? Eso es lo que falta. Alguien que diga, el rey está desnudo. We live in a world of illusions. We see something, yet it doesn't exist. We breathe life, yet we aren't.